Como habíamos visto en la clase pasada a partir del video, ¿cierto? La ecología tenía distintos campos de estudio, distintos niveles. ¿Alguno se acuerda cuáles eran esos niveles? ¿Quién se acuerda de esos niveles? Los recordamos, les pregunté después. ¿Alguno se acuerda de esos niveles? Gabriela, ¿te Población, acuerdas? Dale. población, Sí, comunidad, y sí. ya no me acuerdo, profe. Faltan dos, Biosfera, faltan dos. ¿Cuál? Biosfera, biosfera. sí, Y sí. ya no me acuerdo el otro, profe. Bueno, entonces la ecología, según lo que estudia, o sea, si estudia la población, tiene un nombre. Si estudia una comunidad, tiene un nombre. Si estudia los ecosistemas y la biosfera va a tener un nombre. Entonces, acá está alzando la mano Luis Santiago. ¿Vas a decir algo, Luis? Que los niveles son organismo, población, comunidad y ecosistema. Listo, entonces el que nos faltó, Gabriela, era el de organismo, ¿listo? O individuo, ese fue el que nos faltó. Entonces, ojo acá, según el nivel de organización, tiene un nombre. Entonces, nivel de organización, ¿listo? Organización. Va a poseer un nombre. Y acá vamos a hacer como un tipo de cuadrito, no es grande, es pequeñito, ¿listo? Entonces, nivel de organización y la rama de la ecología que estudia eso, ¿listo? Rama de la ecología. Entonces vamos a encontrar primero el nivel de organización individuo u organismo, individuo. La rama de la ecología que se encarga del estudio de los individuos se llama autoecología. ¿Listo? Autoecología. Ahora, la rama de la que se encarga de la ecología, que se encarga de las poblaciones, así es muy sencilla, recibe el mismo nombre, ecología de poblaciones. ¿Listo? Igualito, ese es el mismo nombre, ecología de poblaciones. Ahora, cuando hablamos de comunidades, allí la rama de la ecología que estudia ese pedazo o esa fracción, la llamamos ecología. ¿Listo? Cinecología. Y por último, la que estudia los ecosistemas y biosfera, ¿listo? La vamos a llamar igual, ecología de ecosistemas. ¿Listo? Ecología de ecosistemas. ¿Listo? Entonces tengan eso muy presente. Esos son como los campos de estudio que tiene la ecología. Individuo, población, comunidad o ecosistema y biosfera. ¿Listo? Ojo acá. Vamos a hablar. Por ejemplo, si usted quiere estudiar un solo individuo, ¿qué es estudiar un individuo? Estudiar un perro, por ejemplo. Vamos a estudiar un perro. ¿Qué estudiarían en ese perro específicamente, muchachos? Chicos, camaritas prendidas, porfa, no se les olvide la recomendación que nos hizo la rectora esta mañana, ¿no? Entonces, por favor. Preguntémosle por acá a Daniela Valentina. Si tú quieres estudiar ecológicamente a un perro, un gato, una serpiente, pero solo a uno, ¿qué estudiarías de ese individuo? Daniela. Sí, profe, ya va. Listo, tranquila. Dale. Bueno, por ejemplo, en el tema del perro, creo que una de las cosas que estudiaría es, o sea, el lugar en el que está. O sea, dónde lo tienen, si es un animal callejero o es un animal de casa. Muy bien, perfecto. Ese es el primer campo para estudiar de la autoecología, ¿cierto? Entonces, si escogemos un perrito, ¿cómo se relaciona ese perrito con su ambiente? Entonces, si está en la calle, si está en una casa, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que va a estudiar la autoecología, pero ojo, individualmente, uno solito, o sea, él no va a estudiar, por ejemplo, una población de perros de la calle, no, va a estudiar solo a uno, va a escoger a uno y lo va a estudiar. ¿Listo? ¿Y qué más se podría estudiar de ese perro? Aparte del lugar en donde se encuentra, Alimentación. propiamente su Lo que alimentación, consume. lo que consume, Su bueno, muchachos, comportamiento. perfecto, esa es la otra, ahí la dijeron, ¿listo?
Entonces, una es el ambiente, ¿cierto? Su ambiente abiótico. Abiótico. La otra, su comportamiento. Comportamiento. ¿Listo? Y hay una rama precisamente de la ecología que estudia el comportamiento. La vamos a llamar etología. Entonces, cuando la escuchen, etólogo, un etólogo es una persona que estudia el comportamiento de los animales. ¿A qué se refiere el comportamiento? Si el animal es social, vive en manada, ¿cierto? Si el animal vive en manada pero caza solo, ¿sí? Cómo es su reproducción, los cortejos, todo eso hace parte del comportamiento. Entonces, por ejemplo, el pavo real. Si bueno, el pavo real, su comportamiento, su etología es que al momento de reproducirse abre todas sus plumas de la cola, ¿cierto? E inicia a desfilarle al lado de la hembra. Eso hace parte del comportamiento de la etología. Entonces miremos a ese perro todos los días va a la calle y busca comida, da una vuelta, ¿cierto? Después se pone a dormir. El comportamiento de ese individuo. Perfecto. Ahora vamos a mirar qué estudiamos, ¿listo? ¿Qué estudiamos en la ecología de poblaciones? Entonces, en la autoecología, el ambiente abiótico y el comportamiento. ¿De quién? De un individuo, ¿cierto? Uno solo. Entonces, ahora, en la ecología de poblaciones. Ecología de poblaciones. ¿Listo? ¿Qué estudiamos aquí? Entonces, ¿qué podemos estudiar en una población? Pongamos un ejemplo. Entonces, ya escogimos, vamos a escoger un animal en su entorno natural. Entonces, el perro no nos sirve porque ya es un animal doméstico. Entonces, no escojamos animales domésticos. Dame un ejemplo, a ver, Lady Yurani, dame un ejemplo. Ojo, no de un animal doméstico, Uno, de otro digamos, animal. como en manada, ¿sí? Sí, puede ser uno que viva en manadas o Pues, digamos, como tú puede ser, desees, digamos, los tigres, ¿no? pero que viva en su entorno natural. Bueno, los tigres están muy lejos, por allá está Asia, algo más cercano, algo de Colombia. A ver, piensa un Mm, animal de Colombia. que no sé, profe, ya no estoy así. Una paloma. Uy, no, las palomas están en todo el mundo. No, no me sirve tampoco. So, hay palomas que Un, están literal Un en águila, cualquier un lado. cóndor. Listo, Una Miguel. guacamaya. Miguel nos habló del cóndor, ¿cierto? El ave más representativa de Colombia y de América, ¿no? De los Andes. Entonces, el cóndor, vamos a estudiarlo individualmente. Entonces, ahí tenemos un cóndor, ¿cierto? Lo identificamos. Entonces, por ejemplo, está por allá en Chingaza, páramo de Chingaza, cerquita acá de Bogotá. Entonces, identificamos, vamos a mirar su autoecología. Entonces, autoecología significa su ambiente. Bueno, encontramos que ese cóndor específicamente vive, ¿cierto? En un abismo, en una montaña. Listo, nada más, por ejemplo. En su comportamiento, ese cóndor específicamente que encontramos se la pasa, ¿cierto? Por las mañanas sale y busca ver si hay carroña, si hay algo muerto. Posteriormente ese cóndor va y, tiene huevitos, entonces va y empolla los huevos. Bueno, eso es su comportamiento. Pero ahora, ecología de poblaciones. Entonces vamos a decir, ya no podemos estudiar solamente ese cóndor. Ahora vamos a decir, vamos a estudiar todos los cóndores, por ejemplo, de Cundinamarca, ¿cierto? Eso ya es ecología de poblaciones, porque ya estamos estudiando una población, a pesar de que no viven pegados uno al lado del otro, pero sí estamos en un terreno específico, ¿cierto? ¿Cuál es? Cundinamarca. Eso, ahí ya estaríamos hablando de ecología de poblaciones. Vamos a estudiar todos los cóndores de Cundinamarca. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos estudiar en todos los cóndores de Cundinamarca? O todos los cóndores de, pues, pongámoslo más pequeñito. Estábamos en un cóndor de Chingaza. Ahora vamos a estudiar todos los cóndores de Chingaza, ¿cierto? Del páramo de Chingaza. ¿Qué podemos estudiar de esos cóndores? El caballito. ¿Cómo? ¿Me repites, porfa? Número de individuos. ¿Cuánta población tiene? Perfecto. El número de individuos, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos cóndores hay en Chingaza? ¿Cierto? También podríamos decir cuántos son hembras, cuántos son machos. Esa puede ser otra forma, ¿cierto? Pero ahora, como dijo el compañero, los estamos estudiando a todos. ¿Listo? Entonces, acá, el estudio. Vamos a poner aquí
En ecología vamos tomando apuntes, ¿listo? Porfa. Se les va a olvidar. Ponen la fecha y apuntes. Entonces, continuación de la temática que traemos. Entonces, ambiente con la población. ¿Listo? Es lo primero, que fue lo que nos dijo el compañero. Interacción del ambiente con la población. Mentiras. Lo que nos dijo el compañero es lo siguiente. La cantidad de esos organismos. Eso se llama distribución y abundancia. Distribución, o sea, en qué partes de Chingaza están, ¿cierto? Y abundancia. ¿Cuántos hay? Abundancia. ¿Listo? Eso estudia la ecología de poblaciones. Entonces, el cóndor en Chingaza, ellos interactúan con su ambiente, ¿cierto? Entonces viven en las montañas, viven en zonas rocosas, muy altas, muy frías. Su distribución, entonces, están en la parte norte del parque, me estoy inventando, sí, o están en la parte sur del parque de Chingaza, Parque Nacional Natural Chingaza, o están en la parte oriental, o bueno, o están en todo. Y abundancia, tenemos 5 parejas de cóndores, 10 parejas de cóndores, 3 parejas, ¿cierto? Eso estudia la ecología de poblaciones. Listo. Ahora vamos para la ecología de comunidades, ¿cierto? O la llamada cinecología. ¿Qué podemos, recuerden, algunos se acuerda cuál era la definición de comunidad? ¿Qué era una comunidad? Varios animales, pero diferentes especies. Varios animales, ¿cierto? Ecología de comunidades. Recuerden que es la misma que cinecología. Entonces, la ecología de comunidades, como dijo ahorita la compañera, una comunidad es un espacio en el cual, ¿cierto?, encontramos distintos organismos, distintas especies, poblaciones de distintas especies. ¿Sí? Allí tenemos a una comunidad. ¿Qué podríamos estudiar en una comunidad? Por ejemplo, estábamos hablando del cóndor. Entonces, ahora, ¿cómo podemos meter una comunidad ahí con el cóndor? ¿Cómo creerían ustedes? Chicos, ¿cómo podríamos estudiar una comunidad? ¿Cómo creerían ustedes? ¿La interacción cuántas especies, no? O no sé. Entonces, lo primero es definir cuál es la comunidad. Entonces, supongamos que tenemos el cóndor, pero ahora ese cóndor también, o sea, ese cóndor no convive solo ahí en Chingaza. También podemos encontrar, ¿qué otros organismos podemos encontrar en un páramo? Aves. Aves, otras aves, ¿cierto? ¿Como qué ave? Un ejemplo. Diferente al cóndor. Pues es una ave común y corriente, digan un águila. El perico. Un perico en un páramo. Esta gente, si Pues, no. ¿cómo llaman esos pajaritos amarillos, profe? ¿Cuáles pajaritos amarillos? Hay tantos de color amarillo, esas indicaciones Es que que usted hay un amarillo que tiene la cola como larga y chiquito. un amarillo con cola larga y chiquito, no. Hay unos, pueden ser no, canario no creo que sea. No, está complicado adivinarle, pero bueno, en el páramo supongamos que hay ese pajarito amarillo que usted dice, ¿listo? Ese pajarito amarillo, vamos a decir que en el páramo también hay águilas, ¿cierto? Águila de páramo, también hay pequeños roedores, ratoncitos, listo, esa es nuestra comunidad, ¿sí? Varios organismos de distintas especies. Ahora, ¿qué podría yo estudiar? La estructura, o sea, de qué está conformada esa comunidad en Chingaza. Supongamos que escogemos solamente un pedazo, el norte de Páramo de Chingaza. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué plantas hay? ¿Cierto? ¿Qué animales hay? ¿Listo? Igual que la composición, estructura y composición hace referencia a eso, ¿cierto? ¿Cómo está organizado ese sitio? Ahora, también podemos estudiar el funcionamiento de esas comunidades en relación con con el ambiente. ¿Listo? Entonces, y el funcionamiento
de las comunidades en relación con su ambiente. ¿Listo? Entonces, eso es lo único que yo dedico o hago en la ecología de comunidades. Va a ser muy parecido a la ecología en ecosistemas, pero ya vamos a ver en qué cambia. ¿Listo? Entonces, estructura, composición y el funcionamiento de las comunidades en relación con su ambiente. ¿Listo? Ahora, muchachos, terminaron de copiar, porfa, copien para cambiar de aquí el tablero. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Este tema es muy sencillo, este tema es muy fácil, pero igual, si hay preguntas, por favor, hacerlas. No se queden ahí con la... Xiomei, ¿estás? Xiomei. No, no está. Listo, chicos, ¿puedo cambiar de imagen? De diapositiva. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, miremos el último caso. Como les venía diciendo, el último está relacionado con la ecología de ecosistemas. Y es como el más, todos son importantes, pero es como el que mayor peso tiene, el de mayor relevancia. ¿Listo? Entonces, la ecología de ecosistemas. Profe, al pájaro le dicen cola de cinta. Es. Cola de cinta. Y si habita en el pájaro. Pues, profe, yo lo he visto en un páramo, así que pues yo creo que sí habita ahí. Pero pronto se perdió. ¿Seguro que es ese? Acá me están apareciendo unas imágenes, pero hay varios. ¿Quién sabe cuál será? El mirlo no es de páramo. El mirlo, las mirlas. Sí, allá se pueden encontrar una que otra, pero no tanto. El mirlo es más que todo de aquí. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Es que yo busco... Las tinguas. Las tinguas son de los humedales. Son propias de un humedal. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen cerquita ahí al colegio el humedal, ¿no? ¿Qué es? El de la vaca, ¿cierto? Efectivamente, entonces, ¿qué van a encontrar ahí? Ustedes van y miran y ahí pueden encontrar entonces tinguas, garzas, ¿cierto? La relación de esas tinguas y esas garzas con, por ejemplo, el espejo de agua, con el medio, es un estudio de comunidad. ¿Listo? Ecología de comunidad. Ahora, ¿cuál será la diferencia con la ecología de los ecosistemas? ¿Qué me querrá decir la ecología del ecosistema? Entonces, este tipo de ecología estudia los flujos de materia. ¿Listo? Ojo, flujos de materia. ¿Qué significa eso? Entonces, estudia los flujos. Estudia los flujos de materia y energía. ¿Se acuerdan de las pirámides alimenticias? Muchachos. Si se acuerdan, eso lo habrán visto desde primaria, inician a ver eso. Entonces, las cadenas alimenticias, ¿qué me dicen? ¿Cierto? Que en la base tengo, o sea, las plantas, que son los productores, van los consumidores de primero, segundo y tercer orden. Entonces, la energía no es la misma en una planta que, por ejemplo, ¿qué tigre, en un león, en un jaguar? Pongámoslo acá en contexto en América. En un jaguar. ¿Por qué? Porque la energía se va perdiendo. No sé si ustedes en física han visto eso, ¿cierto? Que los organismos van cediendo energía, la energía se va cediendo. Entonces, por ejemplo, la luz del sol entra, ¿cierto? Entran 10.000 de energía de la luz del sol hacia una planta. Entonces, el conejito que se alimentó de esa planta ya no le van a pasar los 10.000, sino ahora le van a pasar 1.000, ¿cierto? Pero ahora la serpiente que se alimentó de ese conejo ya no le van a pasar 1.000 de energía, sino ahora le van a pasar 100. Por último, el jaguar que se alimentó o el águila que se alimentó de ese conejo,
Ya no le van a llegar los 100 que tenía el conejo de energía, sino ahora les llegan 10. Entonces, si ven, un ecosistema estudia eso, cómo fluye la energía dentro de un sitio en específico. Entonces, los productores, consumidores, etcétera. Aparte, los ciclos biogeoquímicos, los ciclos, ¿cierto? El ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, todos esos ciclos, la ecología también los estudia. Ah, ¿cómo es el ciclo del agua en un páramo? ¿Cierto? ¿Será que es igual en un desierto? ¿Qué piensan ustedes? ¿El ciclo del agua será igual en un páramo que en un desierto? No para nada, ¿cierto? Totalmente diferente. En un páramo puede decir que llueve, ¿cierto? O la humedad es alta, mientras que en un desierto muy pocas veces no, sí, casi nunca lo hace. Ahora, ¿será que el ciclo del carbono es igual, por ejemplo, en lugares cercanos a una ciudad? Para nada, ¿sí? En una ciudad el ciclo del carbono es elevado, el carbono que hay en la atmósfera es mucho, mientras que si ustedes se van a un lugar, por ejemplo, ¿cierto? En un campo, lejos de los pueblos, ciudades, vamos a ver que el ciclo del carbono allá es totalmente diferente. Entonces, eso es lo que estudia la ecología, primero. ¿Listo? El flujo de la materia y la energía. ¿Entre quiénes? Entre los organismos, ¿listo? Entre organismos, todos los seres vivos que estén en ese ecosistema, ¿listo? Que estén en ese sitio, y los componentes abióticos, ¿listo? Y los componentes abióticos. ¿Listo? Entonces, en los diferentes ecosistemas, ¿no? Recuerden, cada ecosistema es diferente, es particular. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Esa es la pequeña diferencia que hay entre ecología de ecosistemas y ecología de comunidades. ¿Sí ven? Estructura, composición y funcionamiento de las comunidades, ya, en relación con el ambiente. Acá miramos el flujo de materia y energía entre organismos y los componentes abióticos. Entonces, ojo ahí. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? No, señor. Entonces, ahora sí miremos esos conceptos básicos a tener en cuenta. Listo, vamos a hablar de unos conceptos básicos de la ecología. Conceptos, listo, básicos de la ecología. El primero de ellos, pues los estamos relacionando, ¿sí? O van relacionados ¿a qué? Pues a lo que se encarga de estudiar la ecología. El primero de ellos sería una especie, el individuo. ¿Qué es un individuo o una especie, chicos? ¿Saben? Nosotros somos una especie, la especie humana, ¿cierto? Homo sapiens sapiens. ¿Qué es una especie? ¿Qué será una especie? ¿Qué creen que sea? Gabriela, ¿qué pensarías que es una especie? No sé, profe, un tipo de organismo. Un tipo de organismo. Las especies se caracterizan por algo. Entonces, Daniela Valentina, a ver, cuéntame, ¿qué puede ser para ti una especie? Pues creo que una especie es como un conjunto de organismos con las mismas características, ¿no? Listo, muy bien, sí, entonces la especie humana, ¿cierto? Entonces somos organismos con características similares, pero falta algo supremamente importante. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos o sea, tenemos características parecidas, sí, ¿cierto? Podríamos decir, sí, todos tenemos la mano prensil, ¿cierto? Es una característica del ser humano poder hacer esto, no lo puede hacer ningún otro animal, ¿cierto? Una mano prensil. Algunos primates, algunos simios lo hacen, pero eso es exclusivo del ser humano. Caminar derecho, ¿cierto? Es algo exclusivo del ser humano. Entonces, características propias de un individuo, ¿cierto? Que comparte con otros. Pero hay algo supremamente importante. Por ejemplo, o sea, si tú miras un jaguar y miras un Profe, guepardo, son muy similares, ¿cierto? Usted podría decir, uy, son parecidos, podrían ser la misma especie. Pero ¿cómo tú compruebas que no son la misma especie? Hay una forma facilita. Diana, de la pantalla de Diana, ¿cómo es que es su nombre? Se me olvida. Felipe, Felipe, cuénteme, ¿qué iba a decir? pues nada. Qué pena, sí, pena, pues. Esto, no, pues yo lo que creo que especie, pues
capaces de intercruzarse entre ellos. O sea, como decir, ¿Cómo? El que está atrás tuyo no me deja oír. Otra vez, repite. capaces de entrecruzarse entre ellos. ¿A qué me refiero eso? Como que Perfecto, Felipe. Esa es la característica, que pueden reproducirse, ¿ya? Eso es una especie. Organismos que pueden reproducirse entre sí mismos y dejan descender, ojo, porque falta un pedazo, no es solamente reproducirse, y dejan descendencia fértil. La descendencia, o sea, los hijos son fértiles. Por ejemplo, porque ustedes pueden decir, entonces, no sé si han escuchado, ¿cierto? Que un caballo se puede reproducir, ¿cierto? Con una burra. ¿Sí lo han escuchado? Eso le iba a Es decir, darle una profe, y mula. entonces en ese ejemplo que Entonces, ojo ahí. Un caballo y la burra dejan, ¿qué es? Una mula, ¿cierto? Porque si es una yegua y un burro es totalmente diferente, o sea, no van a ser lo mismo, son cosas diferentes. Entonces, ojo ahí, van a producir un organismo que se llama un híbrido, hibridación, pero ese híbrido no es capaz de reproducirse. Esa mula ya no puede reproducirse, no se va a reproducir con nadie. ¿Sí ven? Esa es la característica. Especie individuos que se pueden reproducir entre ellos, pero dejan descendencia fértil. O sea, los hijos son fértiles, las crías son fértiles. El caso de la mula, ustedes buscan, la mula no es fértil, hasta ahí paró, ella es infértil. ¿Listo? Entonces, ¿sí ven? Por ejemplo, otro caso desde esos de entrecruzamiento, si no estoy mal, creo que lo han hecho entre perro y lobo, ¿sí? Perro y loba, entonces, o perra y lobo, no importa. Este animal, ¿ustedes qué creerían? ¿Será que es fértil o no es fértil? El hijo o la cría de esa mezcla. Creo que sí. Britney, muy bien, sí, ¿por qué? Porque es que el perro es una subespecie del lobo, ¿sí? Si ustedes buscan, el nombre del lobo científico es Canis lupus, el nombre del perro, Canis lupus familiaris. Listo, es una subespecie, o sea, todavía no se han separado totalmente. Por eso ellos se pueden reproducir y dejar descendencia fértil, ¿sí? Pero se han visto cruces, por ejemplo, entre un caballo y cebras, ¿sí? Entre caballos y cebras. Son animales similares, pero la descendencia de ellos no va a ser fértil, por ende no se consideran especies. ¿Listo? Entonces ese es lo primero que hay que tener en cuenta, la especie. ¿Listo? Segundo concepto básico, vamos aumentando las poblaciones. Recuerden que ya vimos que era una población, ¿cierto? Población, conjunto de individuos, ¿cierto? De la misma especie. Tercer concepto a tener en cuenta, comunidad. ¿Listo? ¿Qué es una comunidad? Conjunto de individuos de diferentes especies que habitan un mismo lugar, ¿cierto? Ahora, ecosistemas, ¿cierto? Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Entonces es un espacio, ¿cierto? Formado por factores bióticos y abióticos. Entonces, todos estos ustedes ya lo han visto, pero ahora iniciemos a aumentarle un poquito la complejidad. ¿Qué será un hábitat? ¿Qué será un hábitat? El hábitat es otra palabra que se usa mucho. Hay que cuidar el hábitat de los osos polares. Hay que cuidar el hábitat del oso de anteojos. ¿A qué se refieren con hábitat? El ambiente en el que están. El ambiente en el que están. Bueno, puede ser. ¿Qué otra cosa puede ser el hábitat? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, Gabriela. En estos momenticos, no sé, por la mañana llega aquí a cantar un pajarito, ¿cierto? Una mirla. Entonces la mirla llega y se para y canta y se va. ¿Será que ese lugar donde se paró es el hábitat? No, Entonces, ¿cuál sería el hábitat de ese pajarito? profe, Dime, Daniela. si no estoy mal, o sea, el hábitat es como un lugar el cual reúne ciertas características, por decirlo así, que beneficia a una especie. Listo, entonces eso se
en pocas palabras, eso vendría siendo un hábitat, ¿cierto? Es un sitio en el cual una especie se beneficia. Entonces, el hábitat de ese pajarito, ¿cuál va a ser? ¿Cuál podría ser el hábitat de ese pajarito? ¿Un árbol? ¿Cierto? Entonces, el árbol donde va y come y se alimenta de frutos todos los días, ese es el hábitat y aparte en ese árbol también duerme, ¿cierto? En ese árbol también se la pasa en la noche. Ese podríamos decir que es el hábitat, ¿sí? No es un lugar de paso, no es un lugar de paso. Nuestro hábitat como seres humanos es ¿cierto? La casa de cada uno de nosotros, ¿sí? En la casa de cada uno de nosotros, ese sería el hábitat del ser humano, ¿sí? Pero ahora, entonces, eso depende del animal y del ser vivo, porque hay animales migratorios. Entonces, el hábitat de esos animales migratorios, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Pues el lugar donde pasen, ¿cierto? Cada día, donde pasen cada día o donde duerman cada día. ¿Listo? Sigamos. La siguiente, nicho ecológico. Nicho ecológico. Yo creo que es una palabra tal vez nueva para ustedes, ¿cierto? Nicho ecológico. Entonces, ¿qué puede ser un nicho ecológico? Estas sí se las voy a definir. ¿Listo? Entonces, un nicho ecológico es la función, miren lo que vamos a escribir, la función que desempeña, ¿listo? Los organismos ¿listo? Esta es la definición de un nicho ecológico. Es la función que desempeñan los organismos desde el punto de vista trófico en un ecosistema. Entonces, por ejemplo, el nicho ecológico de un pajarito que se alimenta de flores, ¿cuál puede ser? Que se alimenta del néctar de algunas flores. ¿Qué podría ser el nicho ecológico? Chicos, la función que desempeña. Ese animalito por ejemplo, un colibrí, ¿cierto? El colibrí llega, se posa en una flor, mete su pico, extrae el néctar, va a otra flor, vuelve y hace el mismo procedimiento, así sucesivamente, después cambia de árbol, ¿cierto? ¿Cuál será la función ecológica, Daniela? Pues en el caso del colibrí es repartir, por decir así. Lo voy a explicar así para que me entiendan. Como repartir las semillas para que la especie de la flor se siga reproduciendo. Perfecto, esa es la función ecológica, repartir el Polinizar. polen, polinizar, muy bien, Britney, polinizar, ¿listo? Esa es la definición adecuada. Entonces, en el colibrí, el nicho ecológico es la función. Ah, el hábitat es la flor esa, ¿cierto? La flor donde él se la pasa todo el día. Y el nicho ecológico, ¿cuál es? Permitir la polinización, ¿cierto? De esa planta. Ahora volvamos al ejemplo de los cóndores. Entonces, en los cóndores, ¿cuál será la función ecológica de un cóndor? Chicos, ¿cuál puede ser la función ecológica de un cóndor? ¿Cuál será el nicho? ¿De qué se alimentan los cóndores, sí saben? Que no haya sobrepoblación de la especie que va a comer. ¿Quién dijo eso? Saavedra, profe. Hola, Britney. Que no haya sobrepoblación de la especie que se va a comer. ¿Sabes qué especie come los cóndores? Los cóndores son No carroñeros. exactamente, profe. Exacto, Juan Felipe. Entonces no se alimenta de ninguna especie en particular, se alimenta de lo que esté muerto por ahí. Esa es la función ecológica del cóndor. Que no haya Carroñero. desechos como tales. O Exacto. ¿cómo se podría llamar? Haz de cuenta que el cóndor es tipo un chulo, aunque menos puerco que el chulo, pero el cóndor es como un chulito, ¿listo? Se alimenta de materia orgánica que ya está muerta, materia orgánica en descomposición, lógicamente de animales, ¿no? Entonces, hay que se murió por allá en el potrero una vaca.
Entonces el cóndor va a llegar, se alimenta de, ¿cierto?, de los restos de esa vaca. Esa es la función ecológica, ¿sí ven? Ayuda a retornar, ¿cierto?, al proceso de descomposición de ese animal. Imagínense donde no llegara nadie, absolutamente ningún animal a comerse esa vaca. Primero el olor, ¿cierto?, desagradable totalmente, ¿sí? Y no se van a aprovechar los nutrientes. Entonces, esa es la principal función del cóndor, ayudar a eliminar esas sustancias, esos residuos, ¿cierto?, de carroñero, esa carroña que quedó, la ayudan a eliminar. Así cada ser vivo tiene una función ecológica. Yo diría que, bueno, esto puede sonar duro, pero pensaría que el único que no es como el ser humano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí tendremos una función ecológica como seres humanos? En estos 3 minuticos que nos quedan de clase, ¿qué piensan? ¿Sí tendremos función ecológica? ¿Tendremos un nicho ecológico? ¿Cómo es la pregunta, profe? Vimos que todo ser vivo cumple una función ecológica, o sea, tiene un nicho ecológico, ¿sí? O sea, desde ustedes ven una lombriz, ¿cuál es la función ecológica o el nicho ecológico de una lombriz? Permitir que el oxígeno entre en la tierra, porque ellas abren huecos en la tierra, eso es para oxigenar la tierra, repartir nutrientes. Entonces, los abonos, ¿cómo se hacen? Así se hace un abono, se coge tierra, ¿cierto? Se le echa cáscara y varias cosas y se le pone con lombrices. ¿Por qué? Porque las lombrices oxigenan y degradan todo eso. Entonces, si ven, cada uno. Pero nosotros somos seres vivos, también somos especie Homo sapiens, ¿cierto? ¿Tendremos una función, un nicho ecológico? ¿Tendremos alguna función ecológica? Ojo, ecológica. ¿Qué piensan? ¿Será que la tuvimos? ¿Será que aún la tenemos? ¿Será que nunca la tuvimos? ¿Qué piensan? Pues sí, profe, o sea, nosotros en sí la tenemos porque nos alimentamos de muchos animales, pero también yo creo que es más el daño que la labor que le hacemos al ecosistema. Más el daño perfecto. Si uno mira ecosistémicamente, Juan Felipe, o sea, si uno mira ecológicamente, perdón, si hace un estudio ecológico de la especie humana sin considerar nada, nada más, ni la cultura, ni nada, la especie humana es una plaga, se comporta como plaga. ¿Por qué? Porque acaba los recursos mucho más rápido, ¿cierto? Ustedes miran una plaga llega, come todo lo de un lugar y sigue, ¿cierto? Llega y sigue. Eso hace una plaga. Ecológicamente, los que estudian esto dicen que el ser humano se comporta igual, ¿cierto? Gracias, o sea, el nivel de inteligencia que tenemos nos ha permitido cultivar alimentos y todo eso. Imagínense donde no, ¿cierto? Arrasaríamos con todo y no lo volveríamos a recuperar, entre comillas. Entonces, ojo ahí, esa es una reflexión que quiero que hagan. Para la próxima clase me la tienen, que es el viernes. Entonces, piénsenla un poquito. ¿Será que tenemos una función ecológica, un nicho ecológico? ¿Lo tuvimos? ¿Aún lo tenemos? Listo, gracias Juan Felipe por haber contestado. El resto, por favor, piénselo en la próxima clase lo hablamos. Muchachos, ya se nos acaba la clase, entonces de tarea que hay, subir esto a la plataforma, listo, tanto esto al Classroom, listo, estas dos, les dejo ahí para que tomen pantallas y lo copien los que no alcanzaron, listo, aquí también, y deben hacerme un dibujito de cada uno de esos conceptos básicos de la ecología. Un dibujo de una especie, un dibujo de una población, de una comunidad, de un ecosistema, de un hábitat y un nicho ecológico. ¿Listo? Y lo suben para el día de hoy antes de las 11:59 de la noche, por favor. Listo, Vale, muchachos. profe, gracias. Hasta luego. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego, profe. Chao. Feliz tarde para todos. Sí, es que casi no.